Oye, hermano, Dime, ¿qué pasa? es que mi profesora me dejó que investigara qué es la estructura primaria y secundaria del DNA. ¿Podrías explicarme? Por supuesto, mira, primero debes de saber aspectos generales para que entiendas la estructura primaria y secundaria del DNA. Como primer punto, te diré que la información genética es transmitida y almacenada en los ácidos nucleicos, que son el DNA y el ARN. Bien, ahora analizaremos lo que es un nucleótido. Un nucleótido está formado por tres estructuras. Un azúcar, que es la desoxirribosa en el caso del DNA, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entiendo, pero ¿podrías decirme cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido? Claro, el nucleótido puede tener uno, dos o tres grupos fosfato y el nucleósido no tiene. Muy bien, ya te comprendo. ¿Y ahora podrías decirme cuál es la función del nucleótido? Por supuesto, el nucleótido actúa como una señal química. Constituye a los ácidos nucleicos, se acopla en intercambios energéticos y es componente estructural de cofactores o coenzimas. ¿Sabes cómo se unen los nucleótidos? No, explícame. Sencillo, los nucleótidos se enlazan por medio de enlaces fosfodiéster para formar polinucleótidos, es decir, cadenas de ADNA o ARNA. Aquí está una unión fosfodiéster. Órale, qué padre, pero entonces, ¿qué son las bases nitrogenadas? Que siempre escucho de ellas, pero no sé qué son. ¿Qué son? Son compuestos orgánicos cíclicos organizados y según su estructura pueden ser bases púricas y bases pirimídicas. En el caso de las púricas está la adenina y la guanina, y en el caso de las pirimídicas la citosina y la timina. Recuerda, en el caso del ARN, la base uracilo reemplaza a la timina. Muy bien, ahora ya podemos empezar con la estructura primaria del DNA, que es la más sencilla. La estructura primaria está determinada por la secuencia de bases y es en este orden donde reside la información genética. La timina con la adenina forman dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina forman tres puentes de hidrógeno. Para que comprendas la estructura secundaria del DNA, te mostraré tres tipos de DNA, las cuales son la forma A, la forma B y la forma Z. ¿Qué significa esto? Significa que una cadena de DNA puede tener cualquiera de estos acomodos a lo largo de su secuencia, ya que las proteínas, al unírsele, la deforman por ser una molécula flexible. Veamos estas tablas. Aquí podemos ver las diferentes características para cada tipo de DNA. En primera instancia, te muestro la forma de tipo B. Ahora la forma A. Y finalmente la forma Z. ¿Podrías hacer una comparación entre una forma y otra? Sí, empecemos. Presta atención. Como ya revisamos en las tablas anteriores, manejaremos a la forma B como el estándar para hacer la comparación con las otras dos formas.
Se hace la comparación tomando a la B como estándar porque es la que se encuentra de manera más abundante. Como podemos ver, la forma de ADN que tiene un mayor diámetro es la forma A, seguida por la forma B y finalmente por la forma Z, que es la que cuenta con el menor diámetro. Bien, aquí tenemos una vista superior de las diferentes formas del DNA. Aquí podemos darnos cuenta que entre menor es el diámetro de la doble hélice, los nucleótidos se encuentran más compactados unos con otros a lo largo de la cadena. ¿Podrías hacer una comparación entre los surcos mayores y menores? Claro, en la forma B podemos ver que el surco mayor es ancho y el surco menor es más estrecho y profundo a la vez. Para la forma A observamos que el surco mayor se hace más estrecho y profundo, mientras que el surco menor se vuelve más amplio y pierde profundidad con respecto a la forma B. Para la forma Z observamos que el surco mayor se vuelve plano y como consecuencia de ello pierde la profundidad. Por el contrario, el surco menor se vuelve más estrecho y profundo. ¿Cuál es la importancia de la profundidad y amplitud? Pues la importancia de la profundidad y la amplitud de los surcos favorece el hecho de que las proteínas puedan acoplarse de mejor manera a las cadenas de ADN para leer las secuencias de nucleótidos. Muy bien, esto sería un pequeño resumen de la estructura primaria y secundaria del DNA. Muchísimas gracias, hermano. Estoy lista.